Al Salmo 34, está por ahí. Seguimos con este maravilloso salmo, cuando el quebrantamiento se convierte en altar. Cuando el quebrantamiento se convierte en altar. Cuando usted lo encuentra, nos dice con un amén, o nos contesta con un amén, y leemos todos el salmo. Dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Pueden sentarse, hermanos? Le invito a que por favor tenga su Biblia abierta en el Salmo. Voy a ir mencionando algunos versículos para que usted vaya siguiéndome con este maravilloso Salmo. El Salmo 34 no nació en un palacio, no fue escrito desde un trono, no fue compuesto después de una victoria militar. Fue escrito después de una gran humillación. En el proceso, miraremos que el Salmo surge cuando David fingió locura delante de un rey filisteo para salvar su vida. Ese episodio usted lo encuentra narrado en Primera de Samuel, capítulo 21. El ungido de Dios, el futuro rey de Israel, termina babeando, arañando las puertas y actuando como un demente para no morir. Usted se preguntará, ¿puede un hombre ungido terminar en una escena tan degradante? Sí, sí. Aquí comenzamos nuestra teología del quebrantamiento. Así que preparemos nuestros corazones. Punto número 1. Una alabanza que desafía las circunstancias. Los versículos del 1 al 3. Usted tiene su Biblia abierta. Así que por favor síganme. Una alabanza que desafía las circunstancias. El salmista comienza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahora, quiero que usted tenga en mente lo que yo ya le dije.
acerca de David. Él está diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. David no está haciendo una declaración poética exagerada, no. Está haciendo una confesión teológicamente nacida desde el mero dolor. Estas palabras no fueron escritas cuando todo estaba en orden, sino cuando su vida estaba totalmente desordenada. No fueron pronunciadas desde un lugar de estabilidad emocional y en todos los aspectos, sino desde una memoria fresca de una humillación aterradora, que estoy más que seguro que usted y yo no quisiéramos estar en ese lugar. Cuando David dice, en todo tiempo, está afirmando algo tan profundo, algo que ha vivido en su propia carne, algo que ha sufrido en su propia piel. Cuando David dice en todo tiempo, está afirmando algo profundo, que Dios no cambia cuando nuestras circunstancias cambian. La alabanza aquí no es una reacción emocional de algo que le causó alegría. La reacción aquí es una reacción de una naturaleza que ha conocido a Dios. Es una decisión espiritual. David está diciendo, aunque no entienda lo que está haciendo, sí sé quién es Dios. ¿A cuántos nos ha pasado algo similar? No sabemos y no entendemos lo que Dios tiene para nosotros, pero algo sí tenemos que tener bien en claro: ¿quién es Dios? Hermanos, muchas veces creemos que alabar es negar el dolor. Pero este texto nos enseña todo lo contrario. La alabanza verdadera ignora el sufrimiento. ¿Sabe qué hace? Lo atraviesa con fe. Lo cruza con fe. David no alaba porque todo estaba bien. Alaba porque Dios sigue siendo bueno en esa circunstancia. Y lo dice en el pasaje: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Aquí el salmista David nos muestra que la alabanza auténtica no es una exhibición. Nos muestra que la alabanza verdadera o la alabanza auténtica es un testimonio de algo vivido. Porque de hecho, él no se gloría en su escape, ni en su astucia, ni en su ingenio. Se gloría en el Señor, como lo que tú y yo debemos hacer: gloriarnos siempre en el Señor. Y dice algo hermoso: no solamente me glorío, es decir, no solamente es para mí. Dios me hace que me gloríe para que los demás lo escuchen, lo sepan. Yo tengo que hablarlo, porque dice, lo oirán los mansos, es decir, aquellos que también han sido quebrantados, aquellos que también han aprendido a depender, encontrarán esperanza al escuchar este testimonio que da un justo. Él está llamando y él dice: engrandeced a Jehová conmigo. Escucha el llamado. Iglesia, engrandezcan a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre.
Si simplificamos el texto, David no quiere cantar solo. David no quiere cantar solo. El hombre que ha sido sostenido por la gracia quiere que otros conozcan a ese Dios que le dio la gracia. Aquí entendemos algo vital. La adoración verdadera no es individualista, es colectiva. Como iglesia, como cuerpo. Es más, aterricemos la idea. El que ha sido rescatado invita, no presume. Convoca, no se exalta. Iglesia, estos primeros versículos nos enseñan que cuando el corazón ha sido humillado correctamente, no que haya sido humillado porque usted cometió un relajo por ahí, no. Cuando ha sido humillado correctamente, la alabanza se vuelve más profunda, más sincera y más necesaria. Lo enseñábamos el domingo pasado. Es decir, esa alabanza no es solo ruido, es confesión viva de quién es Dios en nuestras vidas. Por eso es que nosotros le invitamos a adorar al Señor siempre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le invitamos a que usted, a través de la alabanza, confiese quién es Dios en su vida. No simplemente le estamos diciendo, hermano, venga y cante y eso se convierte en ruido. No, le estamos diciendo que, hermanos, levante manos santas, levante su voz al cielo, confiese su fe al Señor, confiese su agradecimiento al Dios que todo lo puede, al Dios que está con usted en las buenas, en las malas, al Dios que está siempre con usted. Confiéselo, cántelo al Señor, alabe al Señor. No es un ruido vacío, es una confesión viva. Tampoco es una costumbre, es refugio de consuelo al alma. Y quizás hoy algunos no tienen fuerzas para cantar fuerte, pero sí pueden confesar con fe, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso, amado hermano, también es adoración. Eso también es alabanza. Punto número 2. De los versículos 4 al 7. El testimonio del hombre que clamó. El testimonio del hombre que clamó. Hoy no tenemos el boletín, por ende no está el salmo y su estructura. Ahí es que si usted tiene que anotar, pues hágalo. Que debería usted estar atento y anotar. Entonces, en este punto número 2, dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David no confiesa diciendo, Dios me libró. O David no comienza diciendo, Dios me libró. Comienza diciendo, busqué a Jehová. Mire la diferencia. La diferencia de aquellos que van por el mundo contando su testimonio. El salmista comienza diciendo, busqué a Jehová. Y él me libró de mis temores. Aquí hay una teología profunda que debemos abrazar con reverencia, iglesia. ¿Cuál es esa? Esa teología es que Dios es soberano, pero no distante. Que Él es rey absoluto, pero no inaccesible. Inaccesible para los que no son hijos, accesible para aquellos que somos sus hijos. De hecho, el verbo buscar no describe un impulso meramente momentáneo.
no, sino una acción deliberada, nacida desde la desesperación por encontrar la única solución, que es Dios, y por estar cerca de Él. Es más, si nosotros miramos, David no buscó una estrategia. David buscó al Dios Todopoderoso. No buscó una salida humana. Buscó a Dios mismo. Eso marca la diferencia entre sobrevivir en una crisis y ser transformado por ella. Eso marca la diferencia de sobrevivir en una crisis a ser transformado por ella. Muchos pasan crisis tras crisis y nunca son transformados por ellas, porque buscan alternativas fuera de Dios. Pero si tú y yo corremos al Dios que todo lo puede, al Dios todopoderoso, al Dios que es soberano pero instante, al Rey que es absoluto pero no es inalcanzable para los hijos, entonces encontraremos que Él dice que Él es nuestro oportuno socorro. Hermanos, todos pasamos momentos difíciles. Todos pasamos momentos de angustia en los que decimos, no puedo más. Pero en esas palabras que tú dices, no puedo más, en ese silencio se escucha una voz decir, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David buscó a Dios mismo. Y el texto dice algo que mueve el alma. ¿Sabe qué es lo que conmueve el alma? Lo mismo que sucedió cuando Elías oró en frente de aquellos Baales. Aquellos se golpeaban, se laceraban y nada. Y Elías irónicamente le dice, sigan clamando porque quizás su Dios está dormido. Y él ora. ¿Y sabe qué sucedió? Dios oyó, escuchó el clamor. Entonces lo que el dice que conmueve nuestra alma es esto. Y Él me oyó. Es decir, Él oye tu clamor. Él escucha tus súplicas. Hermanos, esto no es un detalle menor. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que gobierna el universo, el Dios todopoderoso, inclina su oído a seres diminutos. Por el hecho de que esos seres han sido lavados con la sangre de su Hijo. Y si han sido lavados con la sangre de su Hijo, cuando tú y yo clamamos desde el alma, Él oye. Es decir, Él inclina su oído a nuestras súplicas. Está atento. Esto es hermoso. El Dios que gobierna el universo, que incline su oído a nosotros, seres pecadores. Que sabiendo que debemos santificarnos todos los días, amarlo todos los días, seguirlo todos los días, y aún consciente hacemos acciones que ofenden su santidad, y Él sigue siendo fiel para que cuando cometemos un error y caemos de rodillas y le clamamos por perdón, Él sigue inclinando su oído a estos seres pecadores. Su misericordia pura. No hay otro Dios, no existe
el único Dios verdadero, que gobierna todo, pero que también tiene todo el tiempo para escuchar a sus hijos. No importa qué tan dura sea la prueba que puedas estar pasando. No importa que tú sientas que el mundo se te ha terminado. Dios, el creador del cielo y de la tierra, inclina su oído a tu oración. Clama a Él y Él te responderá. Él lo dijo, clama a mí y yo te responderé. Clámalo. El Dios que sostiene las estrellas. Hermanos, esto me eriza la piel. Es glorioso. El Dios todopoderoso que sostiene las estrellas, escucha el susurro tembloroso de sus hijos cuando no tienen dónde correr. El Dios que sostiene las galaxias, que hizo todo poderosamente, majestuosamente grande, escucha tu sollozar a solas. Y es que, iglesia, la oración del quebrantado nunca se pierde en el silencio. Nunca. Nunca rebota en el cielo. Cruza, pasa los cielos y llega hasta el oído del Dios Todopoderoso. Y por la iglesia le clama. Nunca cae en el vacío. Nunca. Lo dice el salmista. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquí David pasa de una experiencia personal a una verdad comunitaria. Él entendió que lo que Dios puede hacerlo con otros. Mirar a Dios no es simplemente observar pasivamente. Es depender activamente de Él. Es levantar los ojos cuando ya no hay fuerzas para sostenerse. Y más adelante, ya sea que el salmo me toque a mí o le toque a cualquiera de los pastores que exponen, Él va a decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Es decir, viene del Dios Todopoderoso que creó todo, que hizo el universo, que hizo lo grandioso. Mi socorro viene de ese Jehová, de ese Dios. Y el texto dice, no fueron avergonzados. En la introducción que hicimos, David había sido avergonzado públicamente delante de los hombres, pero no fue avergonzado delante de Dios. Y esa es la diferencia. Y por esa razón es que también él después vuelve a repetir las palabras diferentes, pero similares, que él prefería caer en las manos de ese Dios vivo que en las manos de los hombres. Porque los hombres no iban a tener compasión de él. Los hombres no iban a tener paciencia con él, se lo iban a exterminar. Pero él conocía a Dios y él sabía que si caía de rodillas, si clamaba a Dios por el perdón, Dios era fiel y justo para perdonar sus pecados. Hermanos, nosotros muchas veces, por falta de conocimiento de quién es Dios, juzgamos a las primeras. Si un hermano falla, usted es capaz. Y era lo que David le tenía miedo. Y por eso dice, no, prefiero caer en las manos de un Dios vivo. Y no en las manos de aquellos que andan con el hacha en la mano.
falló, para abajo. Dios no. Dios nos dice, hijitos, si pecares, abogado tenéis para con Dios, allá arriba en el cielo. Pero esto no quiere decir que usted lo va a agarrar de fiesta. Esto no quiere decir que, como tenemos un abogado que intercede por nosotros, si usted piensa de esa forma, arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase. Usted necesita siempre buscar santidad. Todos. Esto es profundamente sanador. La vergüenza que el mundo impone no define al que Dios sostiene. Tal vez alguien aquí carga con vergüenza. Vergüenza por decisiones pasadas. Vergüenza por caídas. Vergüenza por humillaciones. Bueno, este texto nos recuerda que el rostro que se vuelve hacia Dios nunca queda cubierto de vergüenza, aunque haya sido expuesto ante los hombres. El salmista lo dice de esta forma: este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Observe cómo David se nombra a sí mismo. Este pobre. ¿A quién le recuerda eso en el Nuevo Testamento, hermanos? Al apóstol Pablo, ¿verdad? Que decía, miserable de mí, ¿quién me librará? El salmista no dice, este rey. El apóstol Pablo no dijo, este que fue instruido a los pies de Gamaliel, este hombre que sabe, no. El salmista dice, este pobre. No dice este rey. No dice este ungido. No dice este valiente. Dice este pobre. La pregunta es, ¿cómo se acerca usted en quebrantamiento al Señor? ¿Cómo nos acercamos? Nos acercamos caminando sobre una tarima diciéndole al Señor, Señor, tú sabes que yo te he servido. Tú sabes que yo canto en la iglesia. Tú sabes que yo sirvo en la iglesia. Tú sabes que yo hago esto en la iglesia, caminando en una tarima. O nos acercamos como David, este pobre. Aquí la teología se vuelve profundamente pastoral de David. Dios no responde a títulos. Responde a corazones quebrantados y humillados, dice su palabra, los cuales Él no desprecia. Y ojo al detalle que cuando Él habla de corazones contritos y humillados, está hablando corazones contritos y humillados de su iglesia, de sus hijos. Ningún ser humano que no haya redimido puede presentarse con un corazón contrito y humillado. Solamente su iglesia, solamente sus hijos. Es decir, aquí está hablando a hijos que han hecho algo, que han cometido esto, que se han creído más que otros. Está diciendo el salmista, yo, este pobre, ustedes también, preséntense al Señor. La pobreza que atrae el favor divino no es la economía o no es económica, es espiritual. Es la conciencia absoluta de dependencia de Dios. Y Dios no solo oye, sino que también libra. Y la liberación aquí no es parcial.
tampoco es superficial, ni mucho menos momentánea. El texto dice, de todas sus angustias, no porque David fuera fuerte, sino porque Dios fue, es y será fiel. Y luego dice, en ese pasaje, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este versículo nos lleva a una altura bíblica gloriosa. David afirma que la acción divina no es ocasional. David afirma a través de ese pasaje que es permanente. El verbo acampa implica residencia, permanencia, cercanía. Es más, aterricemos la idea. Dios no envía ayuda desde lejos. No, Señor. Él mismo rodea al que le teme y lo defiende. No es vayan y ayuden a mi pueblo, no. Él mismo nos rodea y nos defiende. Es más, si profundizamos más, todos aquí no podemos negar que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Mora en nosotros. Es decir, Dios mismo habita en nosotros. Está con nosotros. Él está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Aunque David estaba rodeado por enemigos visibles, estaba rodeado por una presencia invisible más poderosa que aquellos que eran visibles. Hermanos, esta es una verdad que sostiene al alma cansada. Hay batallas que no vemos. Hay protecciones que no percibimos. Hay cercos de gracia que nos han guardado sin que lo sepamos. Y todo esto no porque seamos fuertes, sino porque Dios es fiel a los que le temen. ¿Cuántos de aquí tememos al Señor? Él nos defiende. Él nos defiende. Iglesia, estos versículos nos enseñan que cuando ya no hay palabras, el clamor basta. Que cuando ya no hay fuerzas, la búsqueda sincera es suficiente. Y que cuando ya no hay salida visible, Dios ya ha acampado alrededor tuyo. Confía en Él. Él es fiel y justo. Y Él cumple sus promesas. El mismo Dios que oyó a David es el mismo Dios que hoy escucha tu clamor. Y aunque todavía no veas la salida, ya estás rodeado por su fidelidad. Eso no solo es teología verdadera. Eso no solo es ese conocimiento. Eso es consuelo para el alma. Y punto número 3, versículos del 8 al 10. La invitación a una fe experimental. El salmista lo dice de esta forma: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Miren qué glorioso pasaje. David no ordena, si le presta atención al pasaje. David no presiona. David no amenaza. ¿Sabe qué hace David? Invita a venir. Invita. Y lo hace con un verbo sorprendente.
gustad. No dice analicen, no dice discutan, no dice defiendan una doctrina, dice prueben. Mira qué bonito, prueben. Cuando usted tiene un plato de comida que usted ha hecho o lo tiene servido en la mesa, cuando usted quiere que la gente pruebe ese plato, o los invitados o lo que tiene ahí, usted no les dice, miren, argumenten sobre este plato sin antes probarlo. ¿Verdad? O dígame qué le parece. No, usted llama, usted invita a ver, a probarlo. Y entonces hablemos. Es lo que hace David. David invita a probar. Aquí el lenguaje se vuelve intensamente personal. David está diciendo, no te quedes mirando la fe de lejos. No observes la bondad de Dios como espectador. Acércate lo suficiente como para probarla, que la puedas sentir y saborear, y entonces te deleitarás en el Señor. Iglesia, esto es poderoso. ¿Por qué? Porque la fe bíblica no es solamente confesional. ¿No? La fe bíblica es aquella que se experimenta, se deleita, se siente, se vive. Y esto no se opone a la razón. Al contrario, trasciende. No se queda en el concepto. Desciende al alma. Penetra hasta lo más profundo. David no está invitando a una emoción pasajera, sino a una verificación viva del carácter de Dios. Mire lo que dice, gusten y vean, comprueben por ustedes mismos que Dios es bueno. No porque alguien lo dijo. De esos hay muchos creyentes así. Viven repitiendo todo lo que alguien dijo. Viven posteando todo lo que alguien escribió. El salmista nos llama a negociar, a probar, a llenarnos nosotros. Es decir, vengan, escudriñen las escrituras, miren, deleítense, gócense en lo que la palabra nos dice de quién es Dios. No porque alguien lo dijo, sino porque Él se deja experimentar en el refugio. Y luego añade una bienaventuranza el salmista. Dichoso el hombre que confía en Él. Yo sé que está de más preguntar, iglesia, ¿cuántos confiamos en el Señor? Algunos así como con duda dicen amén, ¿verdad? ¿Cuántos confiamos en el Señor? Amén. Usted es dichoso. Confíe en el Señor, porque usted confía en alguien que no lo va a defraudar nunca, jamás. Hermanos, tu padre te puede defraudar, tu esposa te puede defraudar, tu esposo te puede defraudar, tus hijos te pueden defraudar, todos nos pueden defraudar. Los pastores te van a defraudar, los hermanos te van a va a defraudar nunca. Por eso dice las Escrituras, puestos los ojos en Jesús, el autor y de nuestra fe. Iglesia, mire a Cristo. Iglesia, cuando usted esté pasando un momento difícil, no corra donde el vecino. El vecino lo va a defraudar y va a decir, mira lo que está pasando.
corra a Dios, que Dios inclinará su oído a su clamor. La dicha aquí no es superficial, no es una sonrisa fácil, no es una ausencia de problemas. Es la fidelidad profunda del alma que ha encontrado un lugar seguro donde descansar. David está diciendo, la verdadera bienaventuranza no está en tener el control, sino en confiar en esas circunstancias. No es tener la respuesta, sino es tener ese refugio. Y él sigue diciendo, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, teníamos un lema en uno de los banners hace un tiempo que decía, si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Temed a Jehová, vosotros santos, pues nada falta a los que le temen. Y usualmente nosotros decimos aquí, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo, entre comillas, pero nos hace falta Cristo, nos hace falta todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Pero al final pierde su alma. Aquí David conecta la experiencia con la reverencia. No hay contradicción. Porque la bondad de Dios no produce ligereza. Produce temor santo. Quien ha probado la fidelidad divina no va a trivializar a Dios. Lo honra más profundamente porque lo conoce. Y afirma algo que sucede o que sacude la lógica humana. Nada falta. No dice que nada duele, ¿no? No dice que nada cuesta, ¿no? No dice que nada se pierde, ¿no? Dice nada falta. Es decir, si tenemos a Dios, estamos completos. Y nada nos falta. Porque el que teme a Dios puede perder modalidades, pero no pierde cuidado. Puede perder seguridades humanas, pero no pierde provisión divina. Puede atravesar escasez visible, pero nunca carecer de lo esencial que Dios sabe que su alma necesita. Y el pasaje sigue. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí David usa una imagen impactante. Los leones representan fuerza, representan ferocidad, autosuficiencia. Y aún ellos pasan hambre, dice David. Y aún ellos pasan hambre. Es decir, aún los fuertes quedan vacíos. Y ahora habla de los hijos. Pero los que buscan a Jehová, no los poderosos, no los autosuficientes, no los que rugen, esos no carecen del bien verdadero. Aquí la teología se vuelve un poquito más confrontativa y pastoral a la vez. La autosuficiencia siempre termina en hambre. La dependencia siempre termina
en provisión. Eso téngalo por seguro. Eso abrázalo. Iglesia, David no nos está invitando a una religión fría ni a una fe heredada. Nos está invitando a probar, a acercarnos, a confiar lo suficiente como para descansar el alma en Dios. Tal vez hoy no tienes fuerzas para entender todo, pero sí puedes gustar un poco de su bondad. Tal vez no te ves en el camino completo como David, pero puedes dar el paso de confiar. Y si lo haces, descubrirás lo mismo que David descubrió en esa cueva donde estaba. Que el Dios al que te acercas nunca decepciona al que confía. Porque cuando se prueba a Dios de verdad, el alma ya no vuelve a tener hambre del mundo. Esto se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Ustedes buscan satisfacer su alma, su ego. Quieren adorar aquí, quieren adorar allá. Pero mujer, en verdad te digo, el que bebe de esta agua jamás volverá a tener sed. Jesús. Segundo punto del versículo 11 al 14. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y miren, aquí el tono del salmista. David deja de cantar y comienza a enseñar. El hombre que fue liberado ahora se convierte en pastor. El que fue quebrantado ahora instruye. Esto es profundamente teológico. La gracia que rescata también educa. Dios no solo salva del peligro, forma el corazón para una vida, para que esa vida le honre. David no dice, les contaré una experiencia, no, dice, les enseñaré el temor del Señor. Aquí entendemos algo vital. El temor del Señor no es un sentimiento espontáneo. Es una verdad que se aprende, que se cultiva y que se vive únicamente a través del conocimiento de la palabra. Conoced la palabra. Y él sigue diciendo, ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? David apela al deseo más profundo del ser humano, vivir bien. Vivir bien. Todos, ¿verdad? Todos. No solo existir, sino vivir bien. No solo sobrevivir. Vivir una vida que tenga peso. Ese es el deseo del hombre. Una vida que tenga dirección y sentido. La pregunta es honesta y directa, pero la respuesta que sigue es sorprendentemente concreta. ¿Quieres hacer esto? El siguiente versículo dice, guarda tu lengua y tus labios de hablar engaño. Es decir, simplifiquémoslo a nuestro lenguaje. Iglesia, si usted quiere vivir bien, guarde su lengua del mal. ¿Quiere que se lo hable en salvadoreño? Si quiere vivir bien, no sea chismoso. No sea, ¿cómo se dice? No sea
lengua de corbata, ¿verdad? ¿De verdad, pastor? Sí. Y tus labios de hablar engaño. Es decir, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces aprenderás a vivir una vida de bien. Aquí la espiritualidad desciende al terreno cotidiano. David nos enseña que el temor del Señor se manifiesta primero en la lengua. Porque lo que decimos se revela o revela lo que gobierna nuestro corazón. Esto nos confronta. ¿Sabe por qué? Porque no hay piedad verdadera sin dominio de la lengua. La boca no es un detalle menor, hermanos. ¿Qué es lo que tú confiesas? Es lo que hay en tu corazón. ¿Qué hablan tus labios? Es lo que hay en tu corazón. De hecho, la boca es el termostato del alma. La fe que no transforma nuestras palabras. Te lo digo de esta manera. No ha descendido lo suficiente al corazón. Y sigue diciendo David, apártate del mal y haz el bien. Y mire cómo sigue diciendo, busca la paz y síguela. Es decir, no sea chismoso. Habla con la verdad. Apártate del mal. Haz el bien. Y no seas pendenciero. Es decir, busca la paz. No seas peleonero. Busca la paz. Pero no solo la busques, síguela. Es decir, practícala. Hermanos, el temor del Señor no es pasivo. No consiste solo en evitar el mal. Exige una búsqueda activa del bien. ¿Oíste que fue dicho? Dijo Jesús. ¿Verdad? Pero yo os digo, hágale bien a quien les hace mal. No basta con huir del conflicto. Porque muchas veces nos escudamos en eso. Y creemos que somos bíblicos cuando decimos, el pastor, el justo ve el mal y se aparta. No es eso lo que está diciendo. Busquen la paz. Es decir, si tú estás corriendo porque hay un conflicto que tú fuiste quien también provocaste, no solamente te corras, busque la paz. Pero no, usted, el justo ve, cuando ya ve la cosa seria y que usted no lleva la de ganar, el justo ve el mal y se aparta, dice el cielo, sale volado. No, si usted provocó, arregle ese problema, busque la paz. Y no solamente busque la paz, síguela. La expresión síguela implica esfuerzo, perseverancia, intencionalidad. La paz bíblica no es comodidad emocional, es obediencia costosa. Es más, iglesia, a veces implica callar cuando queremos responder. Ceder cuando queremos imponer. Perdonar cuando queremos reclamar. Digan amén las parejas. Digan amén los hermanos peleoneros. Amén, dijo alguien por ahí. Arrepiéntase, hermano. Aquí la teología se vuelve pastoralmente incisiva. ¿Saben por qué? Muchos quieren la paz de Dios, pero pocos quieren caminar por el sendero del temor del Señor. David nos enseña que la vida bendecida no se construye con grandes éxitos espirituales o con grandes gestos espirituales, sino con decisiones diarias gobernadas por la reverencia a Dios. Hermanos, estos versículos nos recuerdan que el mismo Dios que nos rescata del abismo nos llama a una vida transformada.
El temor del Señor no nos encierra, nos ordena. No nos oprime, nos guarda. No nos aleja de la vida, nos conduce a ella. Quizá hoy hay algunos que desean ver el bien, pero siguen alimentando palabras que hieren, actitudes que dividen y caminos que honran a Dios, que no honran a Dios. Y rápido, los versículos del 15 al 18. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. David nos introduce aquí a una verdad teológica de enorme consuelo. Dios no es indiferente. La imagen es intencionalmente antropomórfica. Es decir, ojos que miran, oídos que escuchan, pero no porque Dios tenga ojos como nuestros, o oídos como los nuestros o como manos, sino ni como para limitar a Dios, sino más bien para acercarnos al corazón humano y que podamos entenderlo y que lo podamos sentir más cerca. Esta afirmación o esta afirma la atención activa de Dios para con sus hijos, que Él no solamente sabe, Él se involucra en su iglesia, Él está en su iglesia. No solamente observa, responde. La justicia aquí no describe perfección moral, sino una relación correcta con Dios. Son justos los que dependen de Él, no cabritos. Justos. Y cuando esos justos claman, entonces Dios los escucha. La ira de Jehová contra los que hacen el mal. Aquí está lo que no practican, los que no practican el bien, los que practican el chisme. La ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra de la memoria de ellos. Esto nos recuerda que Dios no es neutral frente a la injusticia, que hiere. Él ve, Él juzga y Él vindica. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. De hecho, David repite la idea no por redundar, sino por énfasis pastoral. Es decir, quiere dejar bien enmarcado lo que usted y yo debemos abrazar siempre. Esa es la idea de una repetición en la Escritura. Que entendamos, pero no que solamente entendamos, sino que lo abracemos. De hecho, este término angustia habla de presión, de estrechez interior, de sentirse atrapado sin salida. Dios no minimiza esa experiencia, la atraviesa con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que sigue en el pasaje dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí alcanzamos uno de los picos teológicos y pastorales de todo el Salmo. Cercano está Jehová. No significa ocasional, significa presente. No se acerca cuando dejamos de llorar, sino cuando el corazón está triturado. El quebrantamiento no espanta a Dios, lo atrae. El contrito de espíritu no es el débil emocional, sino el que ha sido reducido a la dependencia total de Dios. Y a ese Dios salva. No solo consuela, no solo lo acompaña, lo salva. Y el versículo 19 habla de algo que usted y yo también debemos tener muy bien en claro.
muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas dice, iglesia? Muchas. La Biblia no promete inmunidad. Promete redención. Observe la honestidad del salmista. Muchas, no pocas. No superficiales, no momentáneas necesariamente. El justo no sufre menos, sufre con propósito. Y añade, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice de algunas, dice de todas. Ahora, la liberación puede ser en esta vida, de estas aflicciones, puede ser en proceso o en la consumación final. Pero jamás seremos abandonados por Dios. Ya sea que nos libere hoy, ya sea que nos libere mañana, ya sea que sea un proceso de toda nuestra vida y eso termina en la consumación, Él siempre estará con nosotros. Eso sí tengámoslo seguro. Y los versículos 20 y 22, la esperanza que apunta al justo perfecto. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Algunos teólogos que ya están haciendo teología de este versículo dirán, pastor, ese apunta al único justo que es Jesús. Pero como aquí estamos hablando del salmista, David llega aquí al clímax del salmo. Ya no está describiendo solamente una experiencia personal, está proclamando una verdad que trasciende su propia vida. Está afirmando que hay alguien que nunca lo va a dejar. Y esta afirmación es más que protección física. Es una declaración de custodia divina. Dios no guarda parcialmente. No guarda a medias. Guarda completamente, iglesia. Este versículo nos eleva a una esperanza más alta. David fue preservado en la cueva. Cristo fue preservado en la cruz. Pero esta palabra apunta más allá de David. Apunta al justo definitivo, que es Cristo Jesús. Pero por ese justo, tú y yo también somos justos. Por Cristo Jesús. Al inocente perfecto, al que sería afligido, pero no abandonado. El sufrimiento del justo no significa descuido de Dios. Significa que incluso en el sufrimiento, Dios sigue gobernando hasta el último detalle. Hermanos, nada escapa de sus manos. Rompe fuera de su voluntad. Nada se pierde sin su permiso. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. Aquí las escrituras son claras. Pero más adelante dice, Jehová redime al alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confíen. Termino con esto. No sé si usted ha escuchado esta frase que dice, hermanos, si usted ora a Dios y siente paz, es porque es de Dios. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Pues quiero decirle que es falso. Que usted esté sufriendo no significa que usted esté fuera de la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo así?
Vámonos al ejemplo perfecto y termino con este ejemplo. Cristo Jesús, ¿sufrió o no sufrió? Dicen las Escrituras que Cristo sufrió tanto que se sentía morir. Estaba tan angustiado y tenía una angustia de muerte. Se lo dijo a sus discípulos, que estaba angustiado. ¿Tenía paz en su corazón? Estaba angustiado. Es más, tenía tanta angustia que cuando subió a orar, sus gotas de sudor eran como su angustia. Vuelve a la pregunta, ¿estaba en la voluntad de Dios? Sí. Cuando oramos al Señor y sentimos angustia, desesperación, nunca dudemos del Señor. Nunca dudemos. Porque es muy probable que ese sea el proceso que Dios te esté haciendo pasar para que te parezcas más a Cristo Jesús. ¿Te va a doler? Sí te va a doler. ¿Me va a doler? Sí me va a doler. Pero es el proceso que Dios usa para moldearnos. Porque muchas veces, iglesia, es necesario, porque tenemos un orgullo tan elevado, que Dios nos estruje a tal grado que digamos, no puedo más. Pero es necesario. Es necesario. Porque Él debe formarnos como el alfarero forma la masa para hacer de esa una vasija. Así es que si el momento difícil que tú estás cruzando es por causa de su evangelio, por causa de creer, por causa de la fe, y estás pasando un momento difícil, puede ser que Dios te esté formando. Y no dudes que la voluntad de Dios está ahí. Y te tengo algo más directo todavía. Es muy probable que quizás nunca veamos la luz del sol hasta que Cristo venga. ¿Es difícil humanamente de creer? Sí. Si no, pregúntele al apóstol Pablo. 3 veces he clamado y se me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces entendió. Y entonces dice el apóstol Pablo, bueno, si es que por las malas, entonces de buena gana me gloriaré en estas tribulaciones para que perfecciones siempre en mí y mis debilidades el carácter de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Glorias sean dadas a tu nombre. Señor, no somos dignos, pero tú eres el Dios soberano. Ayúdanos a amarte, a obedecerte, a ser guiados, a dar testimonio, a confiar en ti, que tu palabra siempre haga rema en nuestros corazones. Es en el poderoso nombre de Cristo Jesús, por quien te damos gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares, en amor, en paz y en santidad. Y si tú así lo deseas, que el día de mañana podamos ir a nuestras labores, que así sea. Ya sea que muramos o sea que vivamos, somos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.